Sí, lo primero que tenemos es las funciones trigonométricas en el círculo unitario. Bueno, aquí vamos a trabajar un círculo en nuestro plano cartesiano. Se llama círculo unitario porque su radio vale 1. Es decir, lo dibujamos con centro en el origen y de ahí radio 1. ¿Sí? Abren su compás y ahí se dibuja. Por eso se le llama círculo unitario. Las propiedades son exactamente las mismas que trabajamos la semana pasada, las fórmulas también. Sí, es la única diferencia, es de que ahora nuestros puntos van a estar exactamente sobre un círculo unitario. Vamos a trabajar igual los ángulos auxiliares. Esto igual lo vimos la vez pasada, solo que como les digo, ahora tenemos un círculo, tenemos en el primer cuadrante un punto, este punto que está aquí es un punto XY, pero sobre un círculo unitario. Alfa sigue siendo el ángulo que existe entre un eje horizontal con la línea que se forma del origen al punto considerado de nuestro círculo. Siempre se mide del eje X, ya sea hacia arriba o hacia abajo. Seguimos considerando las mismas propiedades. Los ángulos que se miden en sentido contrario a las manecillas del reloj son ángulos positivos y los ángulos que se miden en el mismo sentido al giro de las manecillas del reloj son ángulos negativos. Entonces, en el primer cuadrante tenemos coordenadas, ya vimos la vez pasada, X positiva, Y positiva. En el segundo cuadrante, alfa, pues es el ángulo amarillo que se mide de X hacia arriba hasta donde topa nuestra línea que se forma del punto considerado al origen. Ahí se mide alfa. La X va a ser negativa y la Y va a ser positiva. El ángulo teta es el ángulo que nosotros vamos a medir desde el eje X positivo hasta donde topa nuestra línea que se forma del punto al origen, del punto considerado al origen. En este cuadrante teta es igual a 180 menos alfa, igual lo trabajamos la semana pasada. En el tercer cuadrante vamos a considerar los puntos que están sobre nuestro círculo unitario, sobre la circunferencia. Recuerden, las X son negativas y las Y también son negativas. Aquí nuestras coordenadas ambas son negativas. Alfa va a ser el ángulo que se mide del eje X hacia abajo donde está nuestra línea que se forma del punto al origen. Teta sigue siendo igual que la semana pasada, 180 más el ángulo alfa. Y en el cuarto cuadrante, nuestras X, recordemos que las X son positivas y las Y son negativas. Alfa es el ángulo que se forma del eje X positivo hacia abajo, a donde está la línea que se forma del punto al origen. Y teta, pues es igual 360 menos alfa. Esas son las consideraciones que tenemos ahora. ¿Sí? Si se dan cuenta, pues se parece mucho a lo que trabajamos la semana pasada. Igual vamos a trabajar nuestras funciones trigonométricas en estos puntos. Si ustedes observan, nuevamente vamos a formar triángulos rectángulos de cada punto sobre nuestro círculo unitario al eje X. Vamos a tener siempre nuestro triángulo rectángulo. Por lo tanto, nuestro cateto opuesto, recordemos que siempre va a ser el eje Y el cateto adyacente siempre va a ser el eje X. La única diferencia ahora es que el radio vale 1. Es decir, nuestra hipotenusa va a valer 1 en todos los dibujos que nosotros hagamos si trabajamos círculo unitario. ¿Por qué? Porque el círculo unitario, pues, se debe su nombre a que el radio vale 1. Por lo tanto, nuestra hipotenusa siempre va a valer 1 independientemente del punto donde esté, porque en todos, acuérdense que el radio se mide del centro a cualquier punto de nuestra circunferencia y siempre va a valer 1. Bueno, de ahí vamos a aplicar lo mismo.
el teorema de Pitágoras para calcular nuestra hipotenusa, que ahora no la vamos a calcular porque ya está, la hipotenusa vale 1. De todas maneras se sigue cumpliendo, x cuadrada más y cuadrada es igual a 1. Nos va a servir para hacer otros cálculos. Nuestras funciones trigonométricas, estas fórmulas ya no se las fui elaborando conforme van saliendo, porque ya las tienen de la semana pasada. Seno de alfa es igual a y sobre r. R vale 1, por lo tanto, seno de alfa me va a quedar y sobre 1. Y y entre 1 es y. Así entonces nos queda que el seno de alfa es igual a y. Así queda únicamente nuestra función. Coseno de alfa es igual a x sobre r, pero como el radio vale 1, entonces nos queda coseno de alfa x sobre 1, y simplificando, coseno de alfa es igual a x. Ahí se las fui marcando las fórmulas tal como quedan. En la tangente de alfa, pues ahí sí queda x sobre y, porque x y y son las coordenadas del punto. Cotangente, x sobre y. Secante de alfa, r sobre x, pero la r vale 1. Entonces, secante de alfa es igual a 1 sobre x. Cosecante de alfa, r sobre y, que sería 1 sobre y. Así quedarían nuestras funciones trigonométricas. Los signos de las funciones trigonométricas, igual, esta tabla ya no la van a hacer porque ya la hicieron la clase pasada. Únicamente se rescataron algunas cosas. Por ejemplo, en el cuadrante 1, los signos de las funciones trigonométricas, todos los signos son positivos. Aquí se los dividí. ¿Quiénes son positivos? ¿Quiénes son negativos? En el cuadrante 1, todos positivos. En el cuadrante 2, estas son positivos, seno y cosecante, y negativos es el coseno, tangente, cotangente y secante. En el cuadrante 3, tangente y cotangente son positivos, y seno, coseno, secante y cosecante serían negativos. En el cuadrante 4 son positivos coseno y secante, y negativos seno, tangente, cotangente y secante. Esta tablita les puede servir para que ustedes rectifiquen su tarea. Bueno, ahora sí, si el radio de nuestro círculo es diferente a 1, es decir, no es un círculo unitario, le vamos a llamar círculo trigonométrico, ¿sí? Por ejemplo, si este radio valiera 5, bueno, medimos 5 centímetros o 5 cuadritos desde el origen hasta donde vamos a dibujar nuestro círculo, y ahí lo dibujamos. Pero como su radio ya va a ser diferente de 1, ya no se llama círculo unitario, ya le vamos a llamar círculo trigonométrico. Por eso aquí les puse círculo trigonométrico de radio R, es decir, diferente de 1, 2, 3, 4, lo que mida, ya no va a ser 1. Las fórmulas y propiedades van a ser las mismas que trabajamos la clase pasada para este tipo de círculos. Ya no van a ser estas que tenemos aquí. Van a ser exactamente las mismas que trabajamos la semana pasada. Si las quieren copiar, aquí las pueden copiar nuevamente para tenerlas a la mano. Y si no, pues ya lo ojean de ahí de hace una semana. Vamos a trabajar un ejemplo. Esta clase está muy corta. Dice, considera el ángulo en posición normal, teta 315. Acuérdense que teta es el que se mide desde el eje X positivo, desde acá hasta donde dé 315. Son los ángulos verdes, ¿sí? Entonces, me voy a mi ejemplo. Acá está teta 315. Si ustedes quieren, pueden hacer su dibujo. Yo aquí se los puse únicamente de referencia, no mide 315, pero ahí es para que lo chequen. Dice, ¿en qué cuadrante queda su lado terminal? Recuerden que cada cuadrante vale 90, es decir, en el cuadrante 1 medimos hasta 90, en el cuadrante 2 hasta ahí llevamos 180. Si trabajo el tercer cuadrante serían 270. ¿Sí? Y de 270 a 360 abarca en el cuarto cuadrante. Entonces, este ángulo de 315 es mayor de 270, por lo tanto está en el cuarto cuadrante. O otra forma es de que aquí en el libro utilizaba otra forma.
Dice, como cada cuadrante mide 90, dividimos entonces 315 entre 90. Da 3.5, es decir, pasa de 3, por lo tanto ya está en el cuarto cuadrante. Ahora, pregunta número 2. ¿Cuál es la medida de su ángulo auxiliar? Acuérdense que el ángulo auxiliar es el ángulo alfa. Nos está preguntando cuánto mide este amarillo. Entonces, para saber cuánto vale alfa, sería 360 menos 315. Me queda que alfa vale 45 grados. Pregunta número 3 dice, ¿cuáles son las coordenadas del punto donde toca el círculo unitario? Es decir, me está pidiendo las coordenadas de este punto que queda aquí en el dibujo, se los puse. ¿Cuánto vale X y cuánto vale Y? Para eso vamos a aplicar nuestras funciones trigonométricas. Ya tenemos nuestras fórmulas en la parte de arriba. Coseno de X, coseno de teta es igual a alfa. Van a decir, arriba no se utiliza teta, se utiliza alfa. Da lo mismo si utilizamos coseno de teta, coseno de alfa. La diferencia es muy sencillita. Si ustedes utilizan alfa, tienen que utilizar su lógica. Recuerden, estamos en el cuarto cuadrante. En el cuarto cuadrante, la Y me tiene que dar negativa porque va a ir hacia abajo y la X positiva. Es bien importante que nosotros utilicemos los signos de nuestras coordenadas. Si ustedes deciden utilizar los 45 grados, no importa. Los resultados van a ser iguales. A lo mejor haya cambios en los signos, pero ahí ustedes tienen que usar su lógica. En el cuarto cuadrante, Y negativa y X positiva. Eso es lo que interesa. ¿Sí? Entonces utilizamos coseno de teta es igual a X, es decir, aquí yo despejo, bueno, ya está despejada mi X. Tal vez en los otros que no son círculos unitarios tengan que despejar. Ahorita vamos a ver un ejemplo. Entonces, X es igual al coseno de 315. Lo único que hicimos es darle la vuelta a esta fórmula. Calculamos y nos da 0.7071. Esa sería la coordenada de X. La coordenada de Y sería Y igual a seno de 315. Me da menos 0.7071. Es lo que decíamos, la Y tiene que ser negativa y la X tiene que ser positiva. Entonces, ¿cómo queda mi coordenada? El punto P tiene coordenadas X, Y. Ahí voy a colocar lo que me dio en X, que fue 0.7071, y lo que me dio en Y, que me dio lo mismo, pero negativo. No siempre da lo mismo. Ahorita fue casualidad porque el ángulo fue de 45. Cuando son ángulos diferentes, ahí ya da coordenadas diferentes. En la pregunta 4 dice, ¿cuáles serían las coordenadas del punto donde su lado terminal toca a un círculo con radio 8? Aquí ya no tenemos círculo unitario. Ya nos está diciendo que el radio es 8. Entonces, ahora en el punto 4 vamos a trabajar un radio igual a 8. ¿Sí? Empezamos el círculo, lo dibujamos. Con centro en el origen, abrimos el compás 8 centímetros o pueden trabajar cuadritos en su libreta si es que lo van a dibujar. Hasta 8 cuadritos y dan la vuelta. Ahí se dibuja nuestro círculo de radio 8. Me está pidiendo aquí las coordenadas. Estamos entendiendo que no hemos cambiado de ángulo. El ángulo sigue siendo exactamente el mismo. Empezamos a trabajar un ángulo de teta igual a 315. Ya calculamos cuánto vale alfa. Alfa vale 45. Y lo único que estamos cambiando ahorita es nuestro radio, radio 8. Entonces calculamos nuestras funciones trigonométricas, les decía yo, son las mismas de la clase pasada, en donde nosotros escribimos seno de alfa es igual a y sobre r, pero les decía yo, da lo mismo si calculamos con alfa o con teta, nada más hay que estar abusados en los signos. Entonces yo escribo aquí seno de teta es igual a y sobre r. Como voy a calcular y, despejo la r. Despejamos y, perdón. Como voy a calcular y, despejamos la letra y, quitamos la r. Esta r está dividiendo, por lo tanto pasa multiplicando y me va a quedar y es igual a r por seno de teta.
Sustituimos. R vale 8, sería 8 por seno de teta. Teta vale 315. Ponemos en nuestra calculadora, así como está 8 por seno de 315, y me da un resultado de y igual a menos 5.6568. Esa es la coordenada de y. Ahora calculamos la x con la fórmula de coseno. Coseno de teta es igual a x sobre r. Despejamos la x. Para despejar hay que quitar esta r que está aquí, está dividiendo, pasa multiplicando con coseno. Por lo tanto, me queda x es igual a r por coseno de teta. Sustituyendo, radio 8, coseno de teta vale 315. 8 por coseno de 315. Calculamos y me da que x es igual a 5.6568 positivo. ¿Sí? Es decir, de este punto que está acá tiene coordenadas x 5.6568 con menos 5.6568. Escribo mi punto P, X, Y. Sustituyo P, X me dio, acá está X, 5.6568 y Y me dio, acuérdense, menos 5.6568. Acuérdense que siempre se escribe primero X y luego Y. Y por último me pregunta, ¿cuál es la medida del ángulo negativo coterminal al ángulo dado? ¿Sí? El ángulo dado es el de 315. Aquí terminó. Un ángulo coterminal es el que termina en la misma posición, es decir, está uno tras otro. Y como es negativo, alfa es negativo, ¿por qué? Porque se está midiendo de arriba hacia abajo. Va en sentido de giro a las manecillas del reloj. Por eso es negativo, ¿sales? Porque se mide de arriba hacia abajo en sentido a las manecillas del reloj. Es importante que sepas que todos los ángulos coterminales tienen los mismos valores de sus funciones trigonométricas. Es decir, seno de 315 es igual al seno de menos 45. Es lo que les decía yo hace rato.